Bienvenidos a Los Guardianes de Gotham, el showcast de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca y en el multiverso. Yo soy Mike y conmigo, todavía en la distancia, Janusz Lewandowski. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estéis escuchando y cuándo. ¿Y cuándo? ¿Cómo lo llevas, Janusz, en cuarentena? En cuarentena estamos aquí, madre mía. Es Resident Evil, versión no zombies. Todavía, quién sabe, todavía podemos... Todavía no zombies, nunca se sabe. Bueno, como sabéis, nosotros no paremos de hacer nuestro podcast, lo que pasa que ya la última semana fue por el bien y ahora ya es por el gobierno. Cada uno en su casa, pero gracias a la tecnología moderna nosotros esto lo podemos seguir haciendo. Esta semana... Sí, dime. No, y podemos y queremos. Y no queremos parar de grabar y de traeros material interesante, pues porque también nos divertimos nosotros. Obviamente. A ver, sinceramente... No nos para ningún gobierno. No, sinceramente, si nos hubieran quitado el podcast, me hubiera dado un bajón, ¿eh? Bastante bajón. Esta semana hablaremos sobre La Máscara. Hablaremos sobre el cómic en el que está basado la película La Máscara. Y también compararemos... Madre mía, otro capítulo temático. La semana pasada, los muertos vivientes. Esta semana, La Máscara. La semana que viene vamos a hacer algo sobre papel higiénico, Mike, ¿o qué? ¿Qué tiene que ver La Máscara? ¡Ah, hostias! Me ha costado, ¿eh? Sí, no sé, que hacemos algo como La Momia, no sé. No sé, habrá que buscar algo, pero esto es pura casualidad, ¿eh? Sí. Y siempre cuando vamos a ir preparando estas cosas, yo te digo de lo que vamos a hablar, si te parece bien, etcétera. Y por sorpresa, igual que con Jurassic Park, resulta que ¿no te gusta la película de La Máscara? Me gusta, vamos a ver, pero no me parece un... ¡Buah! ¿Sabes? Es una película que disfruto de verla, pero no está en mis top. O sea, esto era el tiempo del apogeo de Jim Carrey, que creo que era cuando era el actor mejor pagado de Hollywood y por ende del mundo, ¿no? Era mediados de los 90, si no me equivoco, y estaba sacando películas, vamos, por todos lados. Pues te estás equivocando. Personalmente soy más como de Ace Ventura, me gusta más, pero La Máscara está bien. Te estás equivocando, todo lo que has dicho no es correcto. ¿2000? No, 1994. Lo que pasa que Ace Ventura no había salido todavía, estaba en producción. Y Jim Carrey ya estaba conocido, pero todavía no tenía el gran peliculón con Ace Ventura, y por eso New Line Cinema, la productora, se lo pudo pagar todavía. No ha cobrado tanto como cobraría hoy en día. Así que es su tercera gran película. O sea, esto antes de Ace Ventura. No, pero quiero decir, no, el timelapse, o sea, quiero decir que de su repertorio, cuando ya empezaba, cuando lo estaba petando, o sea, me gusta más Ace Ventura que La Máscara. Ya. Pero que no le hago ascos a La Máscara, quiero decir tampoco. Ya. Lo que voy a hacer es contarte, y a todos, todo sobre el cómic, también comparaciones un poco en lo que se diferencia la película y el cómic, y qué tiene que ver Freddy Krueger con todo esto. ¿Freddy Krueger? ¿Qué? Sí, está un poco ahí metido en un par de cosas. Venga ya. Bueno, parte interesante. ¿Ah, que sí? Sí. Antes de empezar, había puesto en nuestra página de Facebook, Los Guardianes de Gotham, 4 pistas sobre el capítulo de esta semana, y había dicho los que lo adivinan correctamente van a ser nombrados en el capítulo.
Era bastante fácil, pero había metido ahí una foto de Matt Damon para liar a la gente. Pero claro, Qué malvado eres. Esto sí. ha sido muy Loki. Ah, exacto, pero claro, ya entre Xavi no sabía, un usuario de Facebook, no sabía que tiene que ver Matt Damon, hasta que vino Luis y le ha dicho, Matt Damon interpretó a Loki en Thor Ragnarok. No había caído. Coño, yo he puesto la foto de Matt Damon por Dogma, en el cual interpreta a Loki. Así que, bueno, también dos veces interpretó a Loki. Entonces, Xavi, Luis, Cecilia, Raúl, Dami, Tony, Pedro, Tony y Miguel han nominado y han sido nombrados en este capítulo. Enhorabuena, chicos, buena, chicos. Ué. Y ahora, La Máscara es una serie de cómics creado por Doug Mahnke y John Arcudi y publicado por Dark Horse Comics. También incluye artistas como Mark Badger, Chris Warner y Keith Williams. El cómic nos cuenta la historia de una máscara sobrenatural que le da superpoderes a la persona que lo lleva, a costa de su cordura y la creación inevitable de caos. Es una trilogía de cómics que consiste en La Máscara regresa y La Máscara ataca otra vez. Luego también hay un par de spin-offs y crossovers de los que voy a hacer luego una mención. Realmente fue una miniserie publicada entre 1991 y 1995 y la serie es bien conocida por su tono oscuro y la violencia gráfica. En todas las versiones... Exacto, es muy, muy gore. Bastante. En todas las versiones, la historia inicialmente gira en torno de la máscara mágica que le cambia, le da al portador flexión de realidad y una apariencia alterada. Y caracterizada por gran conjunto de dientes y una cabeza verde. Lo gracioso es que tenemos en la película el prota de Jim Carrey que lleva la máscara, pero en el cómic son varias personas que llevan la máscara. En esto entraré en más detalle también. El personaje se inspiró en una combinación de la versión de Joker y del personaje de The Creeper, creado por Steve Ditko, y así como un poco de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En los cómics originales, los personajes que usaban la máscara se convertían en crueles antihéroes en el mejor de los casos, o villanos asesinos y vengativos en el peor de los casos, con tendencias ultraviolentas, incluso si esta no era la intención original del usuario. Esto es bastante interesante porque tenemos varios personajes, o sea, la historia es... El primer cómic es Stan Ipkiss, como en la película Jim Carrey. Y luego también se la lleva el conductor de un mafioso que cuando se lleva la máscara se convierte en la máscara jefe de mafia, por así decirlo así. Luego también cae en las manos de un punk anarquista, así que esto se convierte en la máscara anarquista. Y básicamente también es un poco que que puedes hacer lo que te dé la gana y siempre lo que has deseado, ¿no? Esto es lo que hace la Claro, máscara eso es también. un poquito, es el perfil psicológico, ¿no? O sea, yo no he leído el cómic, pero la película, o sea, porque voy a referirme a la película porque no sé si quiero mencionar la otra. No se habla de la otra película. El hijo de la máscara es de lo peor que ha existido. Wow. Es un poco, lo que hace es, bueno, te vuelve un poco loco, entre comillas, pero realmente es que cumplas, o sea, todas las inhibiciones que tienes, o sea, todo lo que deseas por dentro, o sea, te quita las barreras de las inhibiciones y lo acabas realizando. Exacto. Entonces, bueno, de X pues ya nos podemos imaginar, o ya lo sabemos, o sea, no hace falta leer el cómic porque a lo mejor no será 100% fiel, pero sabemos un poquito de qué va, y bueno,
pues, de un conductor de la mafia, pues me imagino pues es el alcanzar el poder, o sea, subir los escalafones de la Cosa Nostra, pues cosas así. O sea, tiene desde luego un perfil psicológico, o sea, la trama de La Máscara. Exacto. En la película de 1994 y la serie animada también había una continuación de la película en forma de serie animada, como Beetlejuice, que también tenía una serie animada. En los 90 han hecho dibujos animados de casi todo. Bueno, y vamos a ver, la Y versión Robocop. animada de La Máscara, pues la película era pues apta para todos los públicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O bueno, no tenías que ser mayores de 18 años. A mí más gracia me hacía pues dibujos animados de Robocop, por ejemplo. ¿Sabes? Robocop no es una película para niños. O la de- Acabaron haciendo dibujos animados. O la de Rambo. La de Rambo, exactamente. Sí, Madre pero yo mía. creo que la de Rambo ya no es, o sea, no salió a partir de Acorralado, la primera, sino a partir de Rambo 2, que es más como la película de acción genérica, ¿no? O sea, ya cuando se volvió un poquito genérico. Rambo Acorralado es una película muy, muy buena y bastante infravalorada. Ya Sí. hablamos en su momento de ella, si no recuerdo mal. Tenemos pendiente de No que... creo que iban a hacer una película o sea, unos dibujos animados a partir de Acorralado. Es que me imagino una serie animada súper... con Rambo súper traumatizado y todo esto. Obviamente estos dibujos animados están a partir de la 2 o la 3 cuando ya se convierte en simplemente acción sin sentido, entre comillas. Mm. O sea, pero bueno, así como Robocop, Beetlejuice, La Máscara, todos tenían dibujos animados y juguetes, obviamente. Y aunque tú dices que la película es apta para toda la familia, que obviamente lo es, yo cuando la vi de pequeño, habían momentos que me han dado un poco de yuyu de vez en cuando. La banda sonora también es un poco vil, ¿no? No es una pura comedia, sinceramente. No 100%, no es Ace Ventura, o ya volvemos a repetir. Que también tenía una serie de Pero dibujos bueno, animados. Es PG-13, yo creo. Sí, PG-13. sí, PG-13. En la película del 94 y la serie animada, La Máscara se atenuó para hacerla tan peligrosa como su portador, y el personaje principal, Stan Ipkiss, fue representado como un superhéroe travieso, pero benévolo. Lo mismo ocurre con el personaje de la secuela, del 2005, Tim Avery, que sí, que básicamente representa luego los personajes como los dibujos animados de Tex Avery, ¿sabes? Tus típicos Looney Tunes. Sí. El título, eso es un dato bastante curioso. El título del cómic originalmente se refería a la máscara en sí y no al personaje. En las primeras historias se hacía referencia al personaje como Big Head, cabeza grande. No fue hasta las películas y series de televisión que el personaje se hizo conocido como la máscara. O sea, estoy tosiendo pero porque tengo bronquitis y no COVID-19. ¡Coronavirus! No, eso es algo que me parece curioso porque, como había dicho antes, en el cómic no le llaman la máscara mafioso o la máscara anarquista, sino siempre es Big Head Mob Boss o Big Head Anarchist. O sea, como no tiene una cabeza anormalmente gigante, pero sí que la tiene un poco más grande y esa es eso me parece guay, que realmente el personaje se llama Big Head y no la máscara. La máscara es la máscara. Es el objeto. No sé, me pareció curioso esto también. O sea, ahora ver la película y decir, no, o sea, este no es la máscara, es Big Head. Vamos a ver Big Head. Vamos a... ¿Sí? O sea, esto suena como una peli de Tim Burton. Un poco, sí. Big Fish, Big O sea, Head. ¿te imaginas la película La Máscara por Tim Burton? Hostia, sería la polla. Sería una cosa un poco extraña. Sería más fiel al Es cómic. un wet dream, o sea, a ver, podemos
Yo quiero la máscara de Tim Burton y quiero que salga para adelante el Star Trek De de Quentin Tarantino. Tarantino. Ya. Ojalá algún día, tío. Algún día. El concepto base de The Mask fue creado por Mark Richardson en 1982. Primero vio la vida como un boceto único que dibujó para la APA 5, que es como un fanzine, por así decirlo. Una publicación de prensa amateur creada por el escritor Mark Verheiden. Pues eso, simplemente fue un poco de... un boceto, en plan, mira, este es mi personaje, voy a pasármelo bien con él un rato y a base de esto se ha creado un gran personaje. Y después de comenzar en Dark Horse Comics, Richardson presentó su concepto al escritor y artista de cómics Marvel, Mark Badger. El resultado fue la tira de cómics que se llegó a llamar Masque, o sea, Masque, que apareció en los primeros... Muy afrancesado. Muy afrancesado. O sea, esto todavía no es cuando llegó a coger forma final con el primer cómic de Mask, la máscara, sino bocetos y cosas sueltas. Las tiras de Butcher se volvieron cada vez más políticas y Richardson terminó la tira para devolver al personaje a su concepto original. A base de ahí, el artista Chris Warner fue contratado para renovar el personaje basado del dibujo APA 5 y creó el aspecto definitivo del personaje, que recibió un nuevo lanzamiento en 1989 en las páginas de Antología Mayhem de Dark Horse. El aspirante a escritor John Arcudi y el artista Doug Mahnke fueron contratados para crear las nuevas aventuras que se convirtieron en el primer uso muy popular del personaje. Como lo llamaron ellos entonces, una combinación de Tex Avery y el Terminator. Ostras, menuda mezcla. Sí, no, hay unos momentos en el cómic que son muy, muy what the fuck. Y es un tono muy... Por eso cuando has dicho Tim Burton, es que me ha pegado bastante para que lo pudiera hacer, porque es un mundo todo muy noventero, pero es todo muy depresivo, todo muy... y bueno, luego entro en más detalles de esto. Bueno, Beetlejuice es un poco la máscara de Tim Burton, me parece. Sí, no te lo niego esto. No, quiero decir, o sea, en el comportamiento es un poco similar, ¿no? O sea, sí. El Beetlejuice a la máscara, nada que ver en la trama, pero quiero decir un poquito, bueno, ya no los poderes, pero el comportamiento dentro de la película, pero tampoco vamos a profundizar sobre eso, eso me tengo una observación. Pero está guay. Las historias de la máscara de Mayhem 1 a 4 se recopilaron más tarde como con el número 1991, The Mask número 0 y también una colección comercial del bolsillo. Mayhem fue cancelado después de 4 números, pero en 1991 Arcudi y Mahnke continuaron con la serie limitada de 4 números de Mask, que presentó a uno de los antagonistas de la máscara, que es como un Hulk brutal, pero mudo, llamado Walter. Vale, te tienes que imaginar un tío mafioso que es la cabeza de una mafia, de una bandilla mafia, pero él no es el típico Marlon Brando padrino, sino es el jefe, pero él hace las cosas por su propia cuenta. Y es un tío tipo Bane, ¿sabes? Pero Bane de los cómics, súper alto, fuertote y todas esas cosas. Vale. Que se ha cruzado durante las 3 partes de la máscara con Big Head varias veces y quiere este poder, quiere el poder de la máscara y así ya dominar absolutamente todo. Cuando después de una caza, matando personas, descuartizándolos, él mismo partiéndolos en 2, consigue la máscara, como es un tío tan alto, tan ancho y tal,
Cuando finalmente se la quiere poner y se la pone en la cara, la máscara no le cabe, su cabeza es demasiado grande. Y debido a esto no puede hacer el emparejamiento, el Bluetooth no funciona, no se conecta y se caga en todo y la tira hasta que el siguiente portador la encuentre. Esto me parecía bastante irónico. Esta... Un poquito sí. Sí. Esta carrera de los cómics que te acabo de comentar fue la más vendida, fue una de las más vendidas de Dark Horse. Después de esto, la compañía continuó una sucesión de miniseries alrededor de la máscara, con varios antagonistas y protagonistas usando la máscara. Es lo que te había dicho, la máscara 1, 2 y 3, básicamente. No existe reeditado, o sea, no lo puedes conseguir, lamentablemente. Eso es bastante desafortunado, la verdad. Que es una pena porque yo creo que a ti te gustaría bastante, porque simplemente es un fucked up todo es tan bizarro y surrealista que yo sé que a ti te gustaría bastante y se está cruzando los dedos que alguna vez esto salga en un ómnibus, sinceramente. Tampoco no estaría mal. No, claro, obviamente. Yo me acuerdo, hace muchas lunas, una ex mía, americana, tuvo una grapa de la máscara y me lo había regalado. Ya ni sé dónde está. No creo que ya lo tengo. Y lo miré y dije, ¿qué cojones? Esto no es Jim Carrey, básicamente. En plan, ¿qué es lo esto? Es lo primero que te viene a la mente. Sí, también tenía 16 años, era un poco antes de haber empezado mi colección de cómics y meterme más en este mundillo. Y si ahora lo tendría, estaría plastificado en un buen sitio, bien guardado, porque... Sí, porque ahora sería un tesoro. Exacto, no digo que vale un montón de pasta, pero para un coleccionista sería algo. Sí. Ahora te digo, las series concluyeron en el 2000 con un crossover que es La Máscara con el Joker ¡Ostras! de DC. Madre mía. En el cual la máscara... parece interesante. Exacto, en el cual la máscara mágica llega a manos del archienemigo de Batman, de Joker. Pero ¿qué definiciones puede tener el Joker? Eso me muero de curiosidad, por favor, sigue contando. Yo no tengo más detalles. No hay más detalles, Inés, pero es que claro... Debería... Bueno. Lo que tiene de interesante, o sea, la máscara, y en este formato que me estás contando, que va pasando de persona a persona, ¿no? Sí. Entonces, o sea, no es un protagonista, o sea, Big Head es muchas personas, dependiendo de quién sea el portador de la máscara. Exacto. Entonces, la personalidad puede cambiar de cómic a cómic. Exacto. O sea, tú puedes hacer un análisis psicológico pues de todo, o sea, de toda clase de gente y de todas sus desinhibiciones, ¿no? Ed es el que conocemos más porque es el de la película y era el típico loser que se pone la máscara y se vuelve un triunfador. Las cosas que él siempre ha querido hacer pero no tenía las agallas para hacerlas, la máscara le da ese coraje o esa locura para hacerla. Pero si el Joker se pone la máscara, ¿qué desinhibiciones tiene el Joker? El Joker siempre no ha habido algo moral que le ha parado por hacer alguna cosa que se le ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué niveles puede aumentar la desinhibición la máscara de Joker? Eso me parece absolutamente flipante y francamente me gustaría saberlo. Joder, visto así debería haber buscado más información. Bueno, yo lo voy a buscar, porque eso interesante. A ver, qué cosas más perturbadoras y locas puede hacer Joker. No lo sé. Es que imagínate si ya directamente en el cómic Stanley Ipkiss tira hacia la violencia con todo. En la película todavía es todo cachondeo, jiji, jaja,
pero en el cómic directamente hablamos de romper y partir mandíbulas y crear en el centro de una ciudad que se puede hacer todas las armas que le sale de ahí y crear caos, ¿sabes? Pues imagínate, exacto, imagínate esto con el Joker. Es que no sé hasta dónde podría llegar, francamente. Sería muy difícil contar una historia donde el Joker supera su locura. Madre mía, no había caído en esto. Pero escúchame, después del éxito de Chuck Russell, director de Pesadillas en Elm Street parte 3, New Line Cinema decidió darle al director un proyecto nuevo. Le dieron el proyecto de adaptar el cómic de La Máscara, con la esperanza de crear una franquicia de terror comedia nueva. ¿Vale? Entonces, con la base del cómic de esto de el humor y violencia oscura y todo esto, y Pesadillas en Elm Street 3 era un éxito, esto era ya cuando Freddy se convirtió en un tipo más cachondo, ¿sabes? Siempre lo era, pero ya sabemos que luego durante las películas se convirtió, no quiero decir en un payaso, pero no sé, un poco en slapstick, bueno, slapstick comedy tampoco, en un personaje. Bueno, slapstick un poco sí. En todas, o sea, desde el principio siempre había tenido un sentido de humor muy oscuro, pero suele pasar con todas las películas que ya cuando ya lleva varias entregas, ya, o sea, este tipo de personaje se vuelve más bufón. Y creo que es la Bufón, primera, exacto. por ejemplo, que cuando llama por teléfono y aparece la boca de Freddy en el auricular Sí. y te dame un beso o algo así, no me acuerdo. O sea, siempre ha tenido sentido de humor, pero sí es verdad lo que dices, que a partir ya de la tercera por ahí empieza a ser más un bufón. Exacto. También con mala leche, pero demasiado de caricatura. Exacto, No me sale la palabra. exacto. Muchas gracias. Me has sacado las palabras de la mente, básicamente. Y entonces, debido a esto, New Line tenía los derechos de La Máscara y ha dicho, hombre, ¿hasta cuándo? A saber cuántas pelis de Freddy Krueger podemos hacer, que luego han hecho como 7 o 8. En vez de vivir de esta franquicia, vamos a hacer una nueva. Y ya que hay 3 cómics, pues ¿por qué no empezar una trilogía nueva? Encima con este tipo de violencia ochentero ridículo. O sea, yo qué sé. En el cómic, por ejemplo, hay un momento donde a Stanley le disparan o sea, a Big Head con una escopeta y tiene todo la barriga, tiene un agujero negro y se gira y suelta algún tipo de chiste, ¿me entiendes? O sea, es ese tipo de violencia comedia ochentera. Pero el director pensaba que el personaje se parece demasiado a Freddy Krueger, un ser paranormal con cierta actitud de bufón, sinceramente. Dijo, es que es demasiado. A lo mejor luego os dicen que habéis copiado vuestra propia franquicia. Después de haber trabajado tanto con Freddy en Pesadillas en Elm Street parte 3. Que me parece responsable de un director, sinceramente. O sea, él cogió el trabajo, pero dio consejos a la productora. Y en esta época todavía hacían caso de vez en cuando. Pero Russell decidió darle el papel a Jim Carrey, que ni siquiera estrenó Ace Ventura todavía, así que como había dicho antes, New Line, en el proyecto que no costaba mucha pasta, podía permitirse todavía pagarle la nómina. Después de conversaciones con Jim Carrey, Russell convenció también a New Line de dejar la violencia y el gore y hacerlo una película de comedia apta para toda la familia. La base entre el primer cómic y la película es muy parecida. Un don nadie llamado Stan Lipkiss consigue una máscara que cuando la lleva le da ciertos superpoderes y le vuelve un poco crazy. Pero aquí las diferencias. Stan de cómic ya en sí está un poco loco por su propia cuenta. Para empezar, tiene novia y es un novio abusivo
que le compra la máscara a su novia como regalo con la esperanza de que le perdone. Es siempre algo que suele hacer, que le da un par de hostias y luego pues dice, mira, te regalo una cosita porque me sabe mal lo que he hecho. O sea, directamente ya empezamos con esta gran diferencia. Es un tío medio calvo, un don nadie, pero el don nadie que la rabia interior que tiene la está pagando con la novia que tiene en casa. Ujú. Sin embargo, en la película Stanley es un don nadie, pero es un buen tío. Es el tío que te da penita. En el cómic Stanley también culpa sus problemas a todo el mundo y le ves por las noches en su dormitorio, en su oficina, bueno, en su cuarto, haciendo planes de venganza para algún día. O sea, dice, algún día va a llegar mi momento y me puedo deshacer de toda esta gente. O sea, tiene una lista de... O sea, porque la cosa es que va de camino a casa, creo que había un repartidor de periódicos que sería de él o le ha hecho algo y se quedó con el nombre y luego por la noche apunta a este nombre en una lista y planea cómo mataría o se vengaría a esta persona, ¿sabes? O sea, ya en sí... Esto de Estados Unidos me lo puedo creer. De hecho, ha pasado una vez que algún tiroteo masivo es un poquito el cúmulo de malas experiencias y las ansias vengativas de gente que han sido ridiculizadas o bueno, abusadas. No sé si es el caso de X del cómic, pero me puedo imaginar que puede ser un poquito así. Puede ser un poquito así. Para que te hagas una idea también del gore y de cosas porque lo habían quitado, Big Head, la máscara en el cómic, se puede, digamos, convertir en otras personas. O sea, puede llegar a parecerse a mí, pero luego para deshacerse de mi disfraz, entre comillas, ves en unos bocetos de cómics como realmente se arranca la piel de la cara y debajo luego está pues la cara verde. Y que básicamente lleva como una especie de traje humano y hay sangre en medio y todas esas cositas. Qué extraño. Sí, pero entiendo que hubieran contratado entonces a un tío como Chuck Russell para hacer la película después de Pesadillas en Elm Street 3. Y también entiendo que al tío le parecía todo demasiado a Freddy Krueger, justo después de haber trabajado en Krueger. Obviamente lo podías haber hecho un poco diferente, pero en esta época la gente lo hubiera comparado, quieras o no, y más haciéndolo una peli de terror comedia. Sí, absolutamente de acuerdo. No, yo creo que, o sea, vamos a ver, que hubiera molado una película, digamos, con más fiel al source material, al material, digamos, a los cómics. Sí. Pero, pues sí, a lo mejor se le hubiera acusado de pecar, de abusar demasiado de un personaje que estaba teniendo o que había tenido mucho éxito anteriormente, ¿no? Entonces hicieron el cambio para que se notara un poquito diferente. A mí de hecho, o sea, nunca, si no me lo hubieras dicho tú hoy, muchas gracias por informarme, como siempre, no hubiera hecho esta asociación, porque claro, o sea, las películas son muy diferentes, pero el cómic sí que parece, o sea, que puede ser mucho más relacionable con Freddy Krueger, desde luego. Bastante, sí. Y... y bueno, sí, gente les hubiera acusado de que New Line está copiando su propia franquicia. También en la película se indica que la máscara tiene orígenes nórdicos. Loki, que ha creado la máscara. Sin embargo, en el cómic es insinuado que fue creada por una tribu de las junglas profundas en un ritual de sangre. Habían cortado de una víctima la cabeza, de esta cabeza le habían quitado la cara y esta cara la habían metido en una especie de cazo y con pociones y palabras mágicas salió la máscara. También. Bueno, en este caso me parece que la tradición nórdica y especialmente Loki puede pegar más.
O sea, por lo menos te da como una especie de explicación de lo que es la, entre comillas, travesura y la desinhibición. Entonces, la tradición nórdica a mí me parece que le pega más. Bueno, en la película tampoco se habla mucho de ello, solo visita a un especialista de máscaras básicamente y ya está. Es la segunda película, Sí, es la segunda película que tiene ya directamente al actor Alan Cumming como Loki en la película y tal, y Bob Hoskins como Odin. Ay, madre mía. Bueno, para mí tampoco es no es ni una grapa entera donde se habla de los orígenes de la máscara, es solo un poco, creo que es página y media, un par de paneles, ni se mete mucho en la información, simplemente en plan, para tu información, así se ha creado la máscara. vale. En la película, Ipkiss roba un banco, destroza el suelo de su edificio y mete partes de coche en traseros de su mecánico. Pero en el cómic, la primera vez lo que hace es parte la mandíbula a su ex profesor, que siempre se había reído de él, bastante gráficamente le parte la mandíbula, y mata a un tiroteo a un grupo de moteros. También luego se dedica en mitad de la ciudad cazando bueno, cuando la policía le persigue, pararse y decir, vale, vamos a parar con esto, saca armas y empieza a matar a policías y todo lo que hay a su alrededor, acabando con la ciudad, bueno, con gran parte de la ciudad básicamente en llamas y destrozada. Coño. Ya. Después de esto, Stanley vuelve a su casa, se quita la máscara, prepara unas maletas para irse de la ciudad. Pero cuando llega a casa en su forma humana y mientras que está sacando cosas del armario, vemos que le dan disparos en la espalda y vemos que fue su novia que se ha puesto, la novia que fue abusada, se ha puesto la máscara y ha matado a Stanley Ipkiss. Ostras. Yep. Vaya twist. Así, al final, la vida del triste Stanley Ipkiss acabó también triste. Básicamente un poco karma, ¿no? Y estas son las diferencias más grandes de la máscara entre película y cómic, sinceramente. Bueno, pues bastante. Sí. La verdad es que el cómic parece bastante interesante. Lamentablemente, por lo que lo has contado, como ya no se reedita, pues poder conseguirlo es tarea imposible. Pero claro, es mucho material psicológico, ¿no? Y poder jugar con, o sea, diferentes personalidades, y esas personalidades, si tuvieran desinhibiciones, cómo actuarían en el mundo. En el cómic, desde luego, o sea, se ve que te saca las tendencias más violentas y agresivas, ¿no? Yeah. Pero el concepto me parece bastante interesante, francamente. En la película lo único que vemos es que luego el jefe mafioso, el malo, se pone la máscara, que se convierte pues en un malo, ¿no? O sea, tampoco no es que sea nada, es lo obvio, lo típico, no es nada especial. Vale, obviamente la máscara va a ser diferente con él, pero es como, tenemos buena máscara y mala máscara, pero nada más. Y luego el perro que se lo pone y ya está, o sea, no gran cosa. Mientras que en el cómic las otras versiones sí que enseñan en profundidad un par de cositas más. Un poco más. Y último detalle, Cameron Díaz tiene su gran estreno en el cine en esta película, pero New Line Cinema tenía en mente, antes de Cameron Díaz, hacerle el casting a Anna Nicole Smith. ¿Qué dices? Ya, menos mal que esto al final no se hizo. Como tenía luego... No sabemos, a lo mejor lo que sea, a lo mejor lo hubiera pegado, pero no, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo en esta peli, cuando salió y la vi, yo qué sé, había tenido 7, 8 años cuando la tenía en VHS, yo estaba enamorado de Cameron Díaz en esta peli.
Ahí fue una mujer muy guapa, ¿verdad? ahí creo que fue la primera vez que noté en mi estómago un cosquilleo, ¿sabes? Que mariposas en el estómago. Sí, en el estómago. Y bueno, esto es todo lo que tengo de la máscara, ya que tampoco son 3 tomos gordos, o sea, no lo son. Pero bueno, me apetecía hablar de esto, porque cuando me di cuenta que estaba basado en un cómic dije, oh, interesante, bastante interesante. Y Pues a mí me ha parecido más interesante de lo que me esperaba, porque te acuerdas cuando estábamos hablando de esto, sí. me dijiste, vamos a hablar de la máscara, y dije, bueno, pero, o sea, te he de congratular porque me ha parecido súper interesante y súper entretenido el Capi, la verdad. Muchas gracias. Búscate si no luego en Google si quieres un par de cosas para hacerte la idea de la violencia gráfica que hay por ahí fuera. Yo me voy a buscar a ver si encuentro Lo de algo Joker. sobre, o sea, qué idea tenían de hacerlo con el Joker. Sí. Búscalo, si merece la pena compartirlo, ponlo en nuestra página de Facebook. Puede ser, sí, no, si encuentro algo, compartiré. Antes de acabar, vamos a rellenar 2 minutitos. Solo una preguntita rápida. En estos momentos, en estos días, semanas de cuarentena, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Bueno, vamos a ver, es que aquí tengo... Mira, lo último, ayer estuve leyendo un poquito Transmetropolitan de Warren Ellis, porque, bueno, que es lo que estaba comentándote por WhatsApp el otro día, que estuve viendo la serie Castlevania, que está guionizada por Warren Ellis. Que lo tienes que ver, que es buenísimo. Ya lo sé. A ver que si me queda algo de leer de él, y efectivamente me quedan 2 tomos de Transmetropolitan, que obviamente los obtuve en Gotham, y tengo un par de cosas más aquí encima, o sea, tengo los 2 últimos tomos que han salido del recopilatorio de Paper Girls, buenísimo. Hostia, sí. Y también, o sea, bueno, de Bond, por si no lo sabíais, o sea, otro grande o moderno. Y tengo algo un poquito más en plan terror, horror psicológico, el Gideon Falls, el segundo volumen, el segundo tomo, y este es de Lemire, o Lemire. Lemire, o sea, otro que está muy en boga en boga de todos, o sea, sobre todo por Black Hammer, ¿no? Pero el Gideon Falls ese también es bastante cañero, me gusta. Guay. Será por leer, o sea, ahora hay el tiempo para ponerse al día con todo. Uf, sí. ¿Y tú con qué estás, tío? A ver, yo sigo teniendo que ir a la oficina, así que yo llego a casa a las 6 de la tarde cansado y me apetece a veces, leer algo que tampoco me consume mucho la mente, y me había obtenido la segunda parte de los Ultimates, así que dije, voy a leer el 1 y el 2, que son en total unas 1000 y pico de páginas. Y ayer acabé el primero, y tengo que decir que si alguien me cuenta, porque es de Mark Millar, si alguien me cuenta que esto juega en el universo de The Boys, me lo creo. No, interesante. No sé si es bueno, sinceramente. No, a ver, entretiene porque sinceramente es tan, ¿cómo decirlo? Sencillo, es acción, pero son los Ultimates. Y son muy diferentes a los personajes que conocemos. O sea, hay un momento en el que... Yo no soy muy fan de Millar. No es santo de mi devoción. Hay un momento en que ahí atacan unas naves espaciales y el Capitán América necesita conseguir que Hulk los ataque. Y está en el helicóptero, por ejemplo, y dice, Hulk, ¿ves estas naves de arriba? Pues están diciendo que eres un maricón. Y sale Hulk saltando, volando hacia el cielo, y dice, ¡Hulk hetero! Y dices, hostias, tío. No, ¿Sí? Es que es muy infantil, tío.
Madre mía. O Capitán América luchando contra un jefe alienígena, el jefe alienígena, y dices, ¿qué, Capitán América, te rindes? Y dice, ¿tú qué crees? ¿Esta A es para Francia? Pues no. Y dices, tío... Oh. Madre mía. Eso es muy, o sea, es muy americano ese tipo de forma de pensar, pero el americano, el nacionalista, el que es, ¿cómo se dice? El excepcionalista americano. Ese chiste siempre lo habían tenido de los franceses y de los italianos. Yeah. ¿No? Uno de los chistes típicos que hacían con los franceses y los italianos es, o sea, vender un arma, o sea, vender un rifle y decir, es francés, está en buenas condiciones porque solamente lo han soltado una vez. No sé si entiendes. Sí, lo entiendo, sí. Es que son cosas... Es como... leer los Ultimates es como ver una peli de Gerald Butler. Ya está. Está ahí. No sé si me convence demasiado francamente. A lo mejor por lo bizarro que es, me gustaría a lo mejor leer un poquito, pero no sé si me podría leer 1000 páginas. Es que, bueno, ya que lo otro que te había dicho, estas indirectas, al menos en el primer tomo de que Wanda y Pietro Maximoff son hermanos gemelos, incesto ahí en medio, no sé, son cosas muy bizarras. Bueno, vamos cerrando. Está empezando nuestro aplauso en las calles. Están aplaudiéndonos. Exacto, no sé si se aprecia con el micrófono, pero estamos grabando, son las 8 de la tarde, está España afuera aplaudiendo a los héroes que están haciendo todo lo posible. La verdad es que bien merecido aplauso, o sea, son gente que se está jugando la salud, entonces, bueno, o sea, yo personalmente todo mi reconocimiento hacia ellos porque se merecen todo nuestro respeto. Obviamente. Bueno, me siento como en los Oscars que están aplaudiendo y tengo que ir acabando. Nosotros somos los Guardianes de Gotham, página de Facebook, los Guardianes de Gotham, y disponible iVoox y YouTube. Y para siempre las últimas novedades, una vez que vuelvan a entrar, lo podéis encontrar en el blogspot de Gotham Comics, gothamcomicsmallorca.blogspot.com. Yo soy Mike. Yo soy Janus. Hasta luego. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my naked street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The senoritas, they sing and they swing with their pero. It's very nice. So full of fine. And when they're dancing, they bring a happy ring to that kettle. Singing a song all the day long. Ooh, if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And that teach you to chick, chicky, boom, chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana. See, senorita, I know that you will like a chicky boom chick. It's very nice, so full of spice. I place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, then we shall try, just you and I. Hey! Not bad. Shut up and help me down. All right.